Bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense porque hoy vamos a bucear aún más profundo en este mar de emociones y secretos que nos regalaron Serkan y Özge en esa entrevista bomba. Como ya saben, yo no me quedo con la superficie, me gusta analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto porque el diablo está en los detalles. Antes de seguir, un pequeño recordatorio para los nuevos en el canal, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Este canal es su dosis diaria de chisme, análisis y, por supuesto, mucho amor. Bien, volvamos a Serkan y Özge. La entrevista, como les decía, fue una mina de oro. Ya hemos analizado las frases clave, las sonrisas tímidas y la evidente conexión. Pero, ¿qué más podemos sacar en limpio de esta charla? ¿Qué pistas sutiles nos dejaron? *** El lenguaje del cuerpo, el verdadero delator ***. Empecemos por lo más evidente, el lenguaje corporal. Es un lenguaje universal que nunca miente. Durante toda la entrevista, Serkan y Özge estuvieron conectados a través de miradas, roces y posturas. ***, la sincronización ***, notaron cómo a menudo se movían al mismo tiempo. Si uno se reía, el otro también. Si uno se inclinaba hacia adelante, el otro lo imitaba. Esto demuestra una conexión profunda, una sintonía que solo se da entre personas que se conocen muy bien y que se sienten cómodas la una con la otra. El contacto físico si bien no hubo besos ni abrazos apasionados, sí hubo contacto físico sutil pero significativo. Pequeños roces en el brazo, una mano que se posa en la rodilla, gestos que, aunque parezcan insignificantes, revelan una cercanía emocional y física. Las miradas las miradas. ¡Ay, las miradas! Fueron mucho más allá de la simple cortesía. Hubo miradas prolongadas, miradas que se perdían en los ojos del otro, miradas llenas de ternura, cariño y sí, hasta deseo. ¿Alguien más notó cómo a veces se sonrojaban mientras se miraban? La distancia entre ellos era mínima. Se sentaron muy cerca, casi tocándose. Esto, en psicología, indica cercanía emocional y comodidad. Nadie se sienta tan pegado a otra persona si no se siente seguro y a gusto en su presencia. Las palabras, un juego de evasivas con mucho significado ***. Ya hemos hablado de las frases clave, pero es importante analizar la forma en que respondieron a las preguntas. Evadir no siempre significa mentir, a veces significa protegerse y proteger a la otra persona. La ambigüedad intencionada ambos evitaron confirmar explícitamente que son pareja. Pero sus respuestas fueron lo suficientemente ambiguas como para dejar claro que hay algo más que amistad. Utilizaron frases como una relación muy especial, lazos muy fuertes, y nos complementamos. Estas no son palabras que se utilizan para describir una amistad platónica. La protección de su privacidad es comprensible que no quieran exponer su relación al escrutinio público. Quizás no están listos para lidiar con los paparazzis, las críticas y la presión mediática. Al no confirmar nada, se protegen a sí mismos y a su relación. El no apresurar nada, Serkan mencionó que no quieren etiquetar nada, y que quieren que las cosas fluyan de forma natural. Esto sugiere que están en una etapa temprana de su relación y que prefieren tomarse las cosas con calma. No quieren forzar nada, quieren dejar que el amor crezca a su propio ritmo. La felicidad como prioridad ambos enfatizaron que lo más importante es que son felices. Esto es crucial. Si la felicidad es el motor de su relación, es probable que hagan todo lo posible para protegerla. La promesa del futuro el juntos, pase lo que pase, de Serkan y él siempre nos tendremos el uno al otro, de Özge son promesas de amor. Demuestran que están comprometidos el uno con el otro y que están dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo que se les presente. La serie, el caldo de cultivo perfecto para el amor ***. No podemos olvidar que Serkan y Özge se conocieron y se enamoraron en el set de rodaje de Love is in the Air. La serie fue el caldo de cultivo perfecto para que floreciera el amor. La convivencia trabajar juntos en una serie implica pasar muchas horas juntos, compartiendo experiencias, emociones y desafíos.
La convivencia crea lazos muy fuertes, una intimidad que es difícil de replicar en otras circunstancias. Asterisco 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 la intensidad de las emociones asterisco asterisco las series románticas suelen implicar escenas llenas de pasión, drama y emociones a flor de piel. Los actores tienen que sumergirse en sus personajes y sentir las emociones que interpretan. Esto puede generar una conexión emocional muy intensa entre los actores. Asterisco 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 la complicidad asterisco asterisco para que una serie romántica funcione, los actores tienen que tener química, complicidad. Tienen que confiar el uno en el otro y sentirse cómodos trabajando juntos. La complicidad que vemos en la pantalla muchas veces se traslada a la vida real. Asterisco 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 el reflejo en la realidad asterisco asterisco la serie L. Always in the Air trata sobre el amor, la amistad y la superación de obstáculos. Es inevitable que Serkan y Ozge hayan sentido que sus propias vidas se reflejaban en la serie. Esto puede haberles ayudado a conectar más profundamente y a enamorarse. Asterisco asterisco, ¿qué podemos esperar del futuro de Serkan y Ozge? Asterisco asterisco. Es imposible predecir el futuro, pero podemos hacer algunas conjeturas basadas en lo que hemos visto y oído. Asterisco 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 un amor que florecerá asterisco asterisco es muy probable que su relación siga creciendo y fortaleciéndose. Ya han construido una base sólida, basada en el respeto, el cariño y la complicidad. Asterisco 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 la protección de su privacidad asterisco asterisco probablemente seguirán protegiendo su privacidad y evitando exponer su relación al escrutinio público. Asterisco 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 el apoyo mutuo asterisco asterisco se apoyarán mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Estarán el uno para el otro en los momentos buenos y en los malos. Asterisco 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 el enfrentamiento de los desafíos asterisco asterisco tendrán que enfrentarse a los desafíos que conlleva estar en el ojo público, pero es probable que salgan fortalecidos de ellos. Asterisco 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 una historia de amor que inspirará asterisco asterisco su historia de amor, ya sea pública o privada, inspirará a sus fans y a todos los que creen en el amor. Asterisco asterisco conclusión, hay amor en el aire, asterisco asterisco. En resumen, después de analizar la entrevista y todos los detalles que la acompañaron, podemos concluir que sí, definitivamente hay amor entre Serkan y Ozge. No han confirmado explícitamente que son pareja, pero sus palabras, sus miradas, su lenguaje corporal y su comportamiento lo dicen todo. Es una historia de amor que nos hace soñar, una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de rodaje de una serie. Es una historia que nos da esperanza, y que nos hace creer que el amor verdadero existe. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Creen que están enamorados? ¿Les gusta esta pareja? ¿Creen que su relación durará? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que este es el comienzo de una hermosa historia de amor, o que las presiones mediáticas acabarán separándolos? Díganmelo todo. ¿Cuál es su momento favorito de la entrevista? ¿Qué detalle les llamó más la atención? ¿Qué esperan del futuro de Serkan y Ozge? Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este chisme con sus amigos, para que todos se enteren del secreto de Serkan y Ozge. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, análisis y por supuesto, mucho amor. Chao, chao. Y hasta la próxima.